EPA Colombia y su defensa aceptaron los 2 cargos. Caso Mono Zabaleta y el secuestro. ¿Cómo fue llevar este caso? ¿Qué fue lo más difícil? Desde el 11 de diciembre del 2024 se le prohibió expresamente al Mono Zabaleta interpretar la canción en vivo, cosa a la que ha hecho caso omiso, que sin duda eso en lo que derivará es en eventualmente otras acciones judiciales porque está prohibido. Disquera contrata, financia, hace los discos, son los discos de la disquera y el artista tiene, exacto, yo invierto todo, tú tendrás una regalía después de yo recuperar mis gastos. Exacto. Trabajar con Silvestre Dangond para mí fue una bendición, porque siempre como consumidor lo admiré. Yo soy modelo 90, monstruo. ¿Cuántos años tienes tú? 90 igual. Entonces te entenderás si te gusta el vallenato que Silvestre Dangond y Juancho de las Sí, la colegiala y todo el marcaron tema. una etapa Claro. muy fuerte. Filtradito, bacano, hablado claro y raspado. Oro Podcast. Historias vivas en tus oídos. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Oro Podcast. Hoy estoy con el abogado de las estrellas, así lo he denominado yo. Hablando de todo un poco con Mauricio Maestre. Bienvenido a Oro Podcast, Mauricio. Hey, gracias por la invitación y por el título, buen Ahí título, está. el abogado de las estrellas. Espero los créditos si el tema se multiplica. Hombre, bacano, y además que en honor a la verdad tiene un grado de certeza. Yo trabajo con los creadores de la materia prima del arte, la cultura y el entretenimiento. Es bacano. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito y también de temas legales, pero un poco fuera de lo que te preguntan normalmente. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Dale. Mauricio, hay que ser claros, no eres cualquier abogado. Honestamente, eres la persona que defiende los pesos pesados de la música y el entretenimiento Gracias, amor. de nuestro país. Y vamos al grano. ¿Qué artista, por ejemplo, te ha metido en el problema legal más enredado y cómo salieron de ahí sin perder la cabeza? El tema legal es bastante complejo, pero ¿qué artista te metió en un problema? ¿Cómo hiciste para salir de esa situación Mira puntualmente? que todos los casos tienen su grado de complejidad y sobre todo en la materia que yo manejo, porque al final del día yo trabajo con propiedad intelectual, monstruo, es decir, yo trabajo con temas intangibles, cosas que no se pueden ver, tocar como tal, pero que sí se pueden sentir. Yo trabajo con arte, con cultura, con entretenimiento. Entonces, al hablar de derechos de autor, al hablar de marcas, hablar de propiedad intelectual, tiene cierto grado de complejidad. Pero si me mencionas, tengo, digamos, recuerdo uno que me impactó bastante, pero por lo bacano, y es en representación del legado de Diomedes Díaz. Tener el honor de representar a los herederos de Diomedes Díaz, organizar a todos los herederos, organizar ese legado. Diomedes Díaz es un man que como tiene 2 facetas, su faceta como autor, como compositor, que dejó un montón de obras bellísimas escritas, y adicionalmente su faceta como intérprete, que dejó tantos éxitos, una relación exitosísima de la mano de Sony Music. Diomedes Díaz, monstruo, maestre, entre otras cosas, es uno de los artistas más grandes, yo no digo solamente de Colombia, de la música habla hispana. Sí. Es un gran artista, es un monstruo. Diomedes es el rockstar colombiano. Y en cuanto a temas de derechos de autor, uno podría, guardando las proporciones obviamente, hablar de niveles prácticamente como un Elvis, un Michael Monstruo, nuestro. Sin duda. Diomedes Díaz es el rockstar colombiano. Entonces ese fue un caso que fue complejo de manejar debido a la cantidad de obras, de interpretaciones, de composiciones, y por supuesto que es un legado valiosísimo, y yo que personalmente, sin duda alguna, consumo música vallenata, es mi música predilecta, sentía un gran grado de responsabilidad ahí, pero todos los casos tienen su grado de complejidad. Este con Diomedes fue especialmente complejo, pero muy bonito, fue bacano poder aportar un granito de arena para que ese legado se mantenga vigente, bien custodiado, y por supuesto que sus herederos legítimos reciban lo que les corresponde por ley. Hablando del tema, nos vamos a una situación que fue muy comentada, tema Fate. En el tema Fate quiero meterme caso es interesante. Por una vertiente importante. Y es que al final, como todo en la vida, todos queremos una tajada de algo. Todos. O sea, no hay persona en este mundo que mueva un dedo sin esperar algo a cambio. Pero en esa situación puntualmente, teniendo en cuenta todo lo que pasó, ¿quiénes terminan siendo peores? Los managers, los artistas, las disqueras, en el tema de contratación, ¿quiénes terminan siendo más complicados y más vivos al momento de, por ponerle una palabra menos coloquial para mencionarlo, y preguntar, ¿quiénes terminan siendo más vivos? Los managers, las disqueras, los artistas, porque todos quieren una tajada del éxito cuando algo funciona. Monstruo, es que cada rol tiene su peso y el éxito no se consigue solo.
Al final del día, hasta el artista más grande, más talentoso para llegar a donde está, necesitó de un equipo para poder llegar hasta donde está. Va partiendo de esa premisa, yo no creo que los contratos sean los problemas, sino la solución. ¿Por qué? Porque es que al final del día las palabras se las lleva el viento y lo escrito, escrito está. Un contrato bien hecho, que ese es el verdadero problema, un contrato bien hecho se vuelve una fuente de soluciones y no de problemas. O en otros términos, un buen contrato debe ser una fuente de soluciones y no una fuente de problemas. Que si tú y yo tenemos alguna relación comercial y tenemos algún impasse, alguna discusión, nos podamos remitir a ese documento y podamos solucionarlo. Entonces, al partir de esa premisa, todos esos roles cumplen un objetivo muy puntual y el trabajo en conjunto es lo que permite que haya proyectos exitosos, no solamente en la música, en cualquier industria, pero sin duda en la música el trabajo en el equipo, cada uno desarrollando su rol, ojalá con un contrato bien claro, sin duda alguna va a aligerar las cargas y va a hacer que el proceso sea mucho más sencillo. Pero equiparando los niveles Claro, de la respuestas que te balanza. ha pasado, de lo que te ha pasado, tú dices, no, mira, me ha pasado, por ejemplo, que hay más artistas o más managers o más disqueras que han querido aprovecharse de cierta situación o Mira, de cierta línea del contrato para sacar más tajada, por yo ejemplo. procuro siempre, en el ejercicio de mi profesión, estar siempre del lado de los creadores de la materia prima, es decir, artistas, autores, compositores, actores, deportistas, productores audiovisuales. Procuro porque para mí, hey, sin ellos no existiría la industria. Entonces siempre he procurado estar de ese lado y por otro lado, monstruo, lo que yo hago, el derecho del entretenimiento, es prácticamente nuevo. Cuando yo arranqué, no había abogados especializados 100% en derecho del entretenimiento. Lo que existía era abogados especialistas en propiedad intelectual, usualmente vinculados a una gran firma tradicional, de esas grandes y tal, y usualmente esas grandes firmas ¿a quién representan? A los componentes empresariales y grandes industriales de las diferentes industrias, es decir, sellos discográficos, canales de televisión. ¿Y qué pasaba con los creadores de la materia prima? Estaban un tanto desprotegidos. Entonces, más allá de que cuál se aprovecha o cuál no, sin duda hay una posición de dominio entre lo que son las grandes empresas y los creadores de la materia prima, autores, artistas, compositores, actores, creadores de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al tener una posición de dominio, porque al final del día son los que financian, coordinan, tienen la facultad de tomar una suerte de decisiones y usualmente los contratos están redactados para de cierta forma favorecerlos a ellos. Sí, claro. Ahora, lo que uno tiene que empezar a hacer, y lo que yo he venido haciendo hace muchos años, es equilibrar esa carga contractual, que haya un equilibrio contractual para defender derechos, pero también para contemplar obligaciones claras, expresas y exigibles. Entonces, más allá de que sin duda uno se aproveche del otro, hay contratos que teniendo en cuenta la posición de dominio de las grandes empresas, te pongo un ejemplo, productores audiovisuales y actores, sellos discográficos y artistas, editoras y compositores, editoras literarias y autores. Entonces, al haber una posición de dominio, por supuesto que los contratos en ciertos aspectos benefician más a ese gran empresario. Lo que buscamos o lo que yo usualmente busco en representación de mis clientes es que equilibrar esas cargas. He tenido clientes de todo tipo, productores fonográficos, es decir, sellos discográficos, editoras, managers y tal, pero yo procuro, y yo creo que es debido a mi origen, a por qué me dedico a Ok. esta vaina, casi siempre intentar respaldar y defender a los creadores de la materia prima, a los artistas. Bueno, has firmado grandes contratos para trabajar casos importantes. Y si bien tienes un don y un talento para esto Hombre, a lo que te gracias, monstruo, dedicas, esto a lo gracias. que te dedicas, vamos a la parte menos chévere de eso, y es a todos nos toca pelear igual para poder ganarnos algo. Claro. Eso quiere decir que quiero llegar al punto de, si tuvieras que contarme la experiencia puntual, con detalles, de el cliente que más te costó firmar, de esos famosos que tenemos o que tú nos puedas contar, este fue el cliente que puntualmente me costó más trabajo ganarme. ¿Y por qué? Mira que yo tengo, ha sido una bendición porque en honor a la verdad, casi siempre los artistas son los que me buscan a mí para trabajar con ellos y yo estoy súper dispuesto y abierto a eso porque disfruto enormemente mi trabajo y para mí es un honor representar a las personas que han sido mis clientes. Te puedo decir que tal vez no fue, digamos, no que me costó, pero que sí fue difícil lograrlo y todavía me siento muy orgulloso de ese tema y es Silvestre Dangond. Trabajar con Silvestre Dangond para mí fue una bendición
porque siempre como consumidor lo admiré. Yo soy modelo 90, monstruo. ¿Cuántos años tienes tú? 90 igual. Entonces te entenderás si te gusta el vallenato que Silvestre Dangond y Juancho de la Sí, Espriella, la por ejemplo, colegiala y todo el marcaron tema. una etapa Claro. muy fuerte. Hoy en día yo represento a Juancho de la Espriella y me alegra de sobremanera además ser su amigo. Ya no trabajo con Silvestre, pero trabajé con Silvestre y para mí fue un tremendo honor porque era el artista y es el artista como que yo consumo. Yo soy silvestrista de los de verdad, de los de rojo, De lo que se pone el rojo y va al parque de la leyenda y monstruo todo el tema. y total, y soy seguidor del man, fanático del man y trabajar con él fue una experiencia maravillosa y adicional a eso, por dos cosas. La primera fue Silvestre Dangond, el que me presenta a quien hoy en día es mi socio, mi mentor, mi gran amigo, que es Abelardo de la Espriella. Y por otro lado, cuando yo empiezo a trabajar con Silvestre, sin duda entro a grandes ligas, porque ya es trabajar con un artista muy importante, a revisar y negociar contratos muy importantes, un artista que está girando por todo el mundo, por todo el país, que, a ver, ya son grandes ligas. Claro. Entonces yo de la mano de Silvestre, y siempre voy a estar agradecidísimo con Silvestre, porque me dio la oportunidad de aprender con él, de protegerlo, pero aprender con él, y además me presentó al que hoy en día es mi socio, mentor y gran amigo, que es Abelardo de la Espriella. Bueno, te voy a poner un caso puntual. Toda consulta genera honorario, ojo. Que tiene que ver, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Casualmente, antes de la entrevista hoy, mandadito por Dios, me encontré un TikTok de un señor que se llama Tulio Recomienda. Qué crack. ¿Tú conoces el caso de él? Mira que me mandaron por ahí un video donde él habla de los sellos discográficos. ¿Es eso a que te Exactamente. refieres? De ese es el que te voy a hablar porque él era cantante. Lo que muchos no saben es que Tulio Recomienda, claro, él era cantante. antes de ser... Le metía como el tropipop a la vaina, ¿no? Como influencer gastronómico, Epa. para no llamarlo food, porque yo creo que Epa. él está en un nivel Ese man muy es un heavy. verdadero influencer. Qué crack Entonces, es ese man. Él iba a ser cantante y firmó un contrato desastroso con una disquera, no, con Discos Fuentes. Grabó, Claro, es firmó que un antes, contrato. mira, en Colombia, a grandes rasgos, hay dos sellos discográficos colombianos, Codiscos y Discos Fuentes. Los otros son las tres populares majors, que son Sony Music, Warner Music y Universal Music. Hoy en día hay diferentes formas de entrar en la música, pero antes, monstruo, si tú eras artista, para tú poder ser artista, sí o sí tenías que hacerlo a través de alguna de estas disqueras. Codiscos o Sony, Fuentes. Warner, Universal y las colombianas, Codisco o Discos Exacto. Fuentes. Mira que a mí me han mandado mucho el video y yo usualmente en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi canal de YouTube, reacciono a casos. Hace poco hice el análisis de la sentencia de Nelson Velázquez, hace poco hablé de lo que pasó en el caso Uribe, del caso Fate, del caso Mono Zabaleta, de casos que yo manejo y de casos que me parecen interesantes y que la gente a veces me pide. Y me han mandado mucho el caso de Tulio. No lo he visto, pero sé que sí hubo un conflicto. Pero, Mari, mira, me intuyo por dónde va la vaina. Y es que antes, cuando el modelo de negocio de la industria musical ha cambiado 100% desde esa época al día de hoy. Hoy en día los artistas, digamos que tienen un mayor control sobre el componente creativo, sobre el componente comercial. Antes estaban, de cierta manera, muy supeditados a las disqueras y a los contratos que ellos les plantearan. Porque claro. si tú eres un artista emergente y te llega una disquera grande y te dice, bueno, vas a grabar, vamos a hacer tu música, pero fírmame aquí. Y tú, aun cuando leas ese contrato y consideres que hay cosas que no te convienen, tú estás en una encrucijada, como, No, y aparte ¿cumplo mi sueño o negocio esto? y la inexperiencia, porque lo que Tulio comenta en el video y dice es, a mí me dicen, ven acá, firma el contrato, falta el 10%, pero ese 10% no lo firmamos acá, lo firmamos en Medellín. Ajá. Lo firmamos en Bogotá, perdón, lo firman en Medellín y lo firman en Bogotá o viceversa. Me lo una vas de a esas dos. compartir para verlo. Y entonces llega y le dice, cuando llegan al lugar donde supuestamente van a firmar Llóralo. el 10% de él, Llorin no, de ¿cuál él. 10%? Ese 10% es de nosotros, no sé qué, le quitaron sus derechos, él no podía grabar como por 10 años y cada vez que grabara se extendía el contrato. Monstruo, mira que no conozco el caso puntualmente, pero seguramente debe ser la misma dolencia que tienen muchas de las personas que ya han sido mis clientes. Yo he tenido la fortuna de representar a grandes maestros de la música, desde Rafael Escalona, incluso alcancé a participar en algo de ese importantísimo maestro, y debe ser algo muy similar. Y es que sin duda el talón de Aquiles en esa época, monstruo, es que ¿a quién acudía en ese momento Tulio Recomienda a decirle, hey, revísame este contrato a ver si me conviene o no? En esa época estoy casi seguro que no había muchos abogados especializados en music business o en entertainment law, y si los había, usualmente eran los abogados de estas casas discográficas. Entonces, ¿cuál fue? Desconozco, digamos, los pormenores del asunto, pero lo voy a analizar, pero seguramente fue eso. En ese momento, Tulio, ¿de quién se asesoraba? ¿Qué Mauricio Maestra había en ese momento? Como, hey, Mau, revísame Ojo. este contrato y dime qué le puedo negociar, o al menos, si no puedo cambiarlo,
comprender bien cuáles son mis obligaciones, a qué me estoy enfrentando. Entonces, ese caso de Tulio es interesante, quiero verlo y voy a reaccionar a él, y no debe ser muy diferente, Monstruo, a lo que atravesaron la gran mayoría de los artistas de esa época. Es que te hago esta pregunta puntualmente también porque manejaste el caso Sebastián Yatra Sí, fue con uno Universal. Y entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, podría llegar a perder un artista que nos está viendo ahora y que seguro se lo ha preguntado muchas veces y que tiene ganas de vivir de la música, del arte y que va tras su sueño y que cualquier persona llegue y le dice, no, mira, yo te voy a hacer tal película o te voy a hacer tal libro o te voy a hacer tal disco y fírmame aquí y listo. Te explico. Y la gente, claro, porque tú estás del otro lado soñando con hacer arte y cuando te dan la Claro. oportunidad de hacerlo, tú pues ves la oportunidad de tu vida y al final no es tan rosado como lo pintan. Total. Porque si funciona y si tú eres bueno, las regalías termina quedándose la otra persona. Te voy a explicar cómo funciona eso. El caso que pones de Sebastián Yatra es un caso maravilloso, un gran ejemplo, porque fue un gran honor haber trabajado con Sebastián. Recuerdo que en su momento me convoca quien fuera su manager en ese momento y negociamos ese contrato con Universal Music. Y mira, hoy Sebastián Yatra es uno de los artistas más grandes de Latinoamérica. Pero cuando estábamos negociando con Yatra, Yatra era un artista que estaba arrancando, no era el gran Sebastián Sí, Yatra. claro. Entonces yo alcancé a ver cómo y participar de esa primera etapa que sin duda fue fundamental para su crecimiento. Monstruo, en los contratos discográficos, ¿cuál es el tejemaneje? El asunto al final del día se reduce en lo siguiente, y es que la casa discográfica, el sello discográfico, está contratando al artista para que cante unas canciones, ¿correcto? Pero el dueño de esas canciones va a ser la casa discográfica, el sello discográfico, que tiene sentido porque al final del día es quien está financiando y está coordinando toda esa grabación. Y a los artistas lo que les dan es una regalía de intérprete, una regalía artística. Esa regalía puede variar, digamos que se deja lo que se conoce como la libre autonomía de la voluntad de las partes, pero usualmente esa regalía va entre un 15, un 30%, puede aumentar, puede disminuir, lo que sea. En esa época, por ejemplo, de Tulio, esa era la regla general. Disquera, contrata, financia, hace los discos, son los discos de la Te disquera pago la y el artista, promoción, te llevo exacto, yo invierto todo, tú tendrás una regalía después de yo recuperar mis gastos. Exacto. Entonces, al momento de que sale un producto discográfico y no recupera gastos, pues el artista no va a tener regalía. Claro. Eso es lo que yo te digo que hoy en día ha cambiado. Por ejemplo, con Sebastián es prueba de ello y muchos de los artistas hoy han invertido la cosa. Porque es que antes, Monstruo, para hacer música, tú sí o sí tenías que meterte a un estudio de grabación con unos equipos muy especializados, muy costosos, que solamente tenían quienes, las grandes casas discográficas. Hoy en día los artistas pueden producir música en el avión, pueden Claro. producir música en el cuarto del hotel, pueden producir música, buena música, es decir, con buen sonido, sin la necesidad de equipos tan costosos, lo que ha permitido que se invierta la nota. Entonces ya los artistas no firman con las disqueras como, bueno, tú me financias para yo hacer la música, sino que el artista casi que, hey, yo tengo este producto, te lo entrego para que tú lo distribuyas y ahí se invierte ese porcentaje de regalías. Y hoy en día los artistas que hacen bien los negocios, ojo, tienen la mayoría de los ingresos y la disquera lo que gana es una comisión. Lo que antes era al revés, la mayoría de los ingresos iban para la casa discográfica o la disquera y el artista simplemente tiene una regalía usualmente menor. Me fui a las plataformas de música para hacer el ejercicio en tiempo real y buscar el secuestro. Y fue secuestrado. Porque no está. Incluso me encuentro el secuestro de Cristian Ahumada. Ajá. Y Em, es la misma canción, la de Juan Fabio. Ponla no, pa' ver. No, después copyright, ¿qué? aparece otro y es naranja Ajá. la portada, igual que la del Mono Zabaleta. Caso Mono Zabaleta y el secuestro. ¿Cómo fue llevar este caso? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y qué va a pasar con todo ese tema? Monstruo, a mí me parece un caso realmente triste porque al final del día es un golpe para la música vallenata, en el sentido de que es la primera vez que a un artista le bajan una canción de las plataformas simplemente por no ponerse de acuerdo con el autor en cuanto a su remuneración. Ese tema es muy sencillo, Monstruo. El autor es dueño de su composición, de su obra, y sin duda el trabajo del artista también es determinante, pero el éxito se construye en equipo. Es decir, el éxito no es solamente atribuible al cantante que canta una canción, sino al compositor de la canción, al productor musical de la canción, a Sí, los porque músicos que hay que ser grabaron. claros y el Mono no tiene 2 secuestros. O sea, el secuestro Ahí termina voy. siendo el gran éxito de su Ahí carrera. voy, y lo triste es que la soberbia lleve a preferir que la canción desaparezca de todo lado en lugar de llegar a un acuerdo. ¿A cuál acuerdo? Cuando el autor Juan Fabio Lagos, mi cliente, le entrega la canción al Mono, ellos llegan a un acuerdo de una remuneración. Es decir, hey, si la canción funciona
funciona. Incluso por ahí hay un video del mono que tuvo un tema similar con el maestro Omar Geles, Ajá. en el que el mono dice, no, es que a mí no me gusta pagar antes de las canciones porque eso es matarle la bendición a las canciones. Pero es que en este caso es válido un argumento que uno dice, bueno, Sí, cuestionable, pero válido, tiene sentido. Pero cuando ya la canción es éxito, es decir, ya tuvo bendición, ¿por qué no remunerar de la manera claro, adecuada al que te entregó el éxito? claro. No, que es que no es solamente de él porque yo es mi voz, válido, pero es que sin composición no hay interpretación, no hay Sí, grabación, no hay es nada. correcto. Si no hubiera existido esa composición, no hubiera podido haber salido Mane Díaz bailando el video, monstruo. Entonces, aquí el tema es ese, que se incumplió en ese acuerdo que se había llegado de, "Hey, va a haber una remuneración por tú entregarme la canción". Y mira que yo soy un abogado, monstruo, supremamente conciliador. Yo creo que el litigio debe ser la última opción. Pero cuando doy mis batallas las doy con vehemencia y con contundencia. Y yo intenté arreglar este asunto desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. En muy buena onda. Hermanos, lleguemos a un acuerdo. ¿Para qué nos vamos a poner en esto? Lo que va a terminar pasando es que vamos a bajar la canción. Eso no va a ser necesario. Lleguemos a un acuerdo. Se exploraron un montón de acuerdos y cada vez se incumplía nuevamente ese acuerdo. Hasta que ya llegó el punto en que esto se tornó en un irrespeto hacia el autor, quien es el que controla su obra al Sí, final del claro. día y vive de su arte, monstruo. Entonces, al ya ser tan reiterado, pues sin duda tocó proceder como tocó proceder y es bajar la canción, que como te das cuenta ya no aparece No ni en aparece. plataformas de streaming ni en Y YouTube. ni en YouTube, exactamente. Otro caso, ¿la puede cantar en vivo o no la puede cantar en vivo? Desde el 11 de diciembre, José Vicente Rosado Murgas Mono Zabaleta tiene prohibido expresamente, porque el autor está en la facultad. Haz de cuenta que el autor tiene los derechos sobre su creación como el derecho que tiene alguien sobre su casa. Es su Ajá, propiedad. Él decide qué claro. hacer con ella. Desde el 11 de diciembre del 2024 se le prohibió expresamente al Mono Zabaleta interpretar la canción en vivo, cosa a la que ha hecho caso omiso, que sin duda eso en lo que derivará es en eventualmente otras acciones judiciales porque está prohibido. Incluso la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, también o notificó o notificará al Mono Zabaleta de esa prohibición, porque es que si a ti un autor te está diciendo, no quiero que cantes mi canción, tu soberbia no te puede llevar a hacer caso omiso a ese llamado, porque es que él está en todo el derecho y más si hay un conflicto previo relacionado con lo mismo. Claro. Entonces, son cosas que uno no comprende. Ahora, ¿y podría terminar, digamos, en casos más fuertes, más allá del tema económico? Mira, la ley colombiana otorga una especial protección a los derechos de autor, tanto en asuntos civiles, que usualmente derivan es en sanciones económicas, como en sanciones penales. Está el ejemplo del caso Nelson Velázquez, del cual yo me distancio mucho de la decisión del juzgado, tanto en primera instancia como el tribunal en segunda Claro. instancia, pero por los fundamentos fácticos, porque los fundamentos jurídicos sí son la prueba de que si alguien viola los derechos de autor o los derechos conexos, pues puede haber una sanción penal. Es un caso reciente. Yo Claro. incluso en mis redes sociales hace poco analicé el caso, decisión primera, segunda instancia. Digo por qué me distancio de la decisión y por qué espero que Nelson Velázquez pueda probar su inocencia, porque para mí es inocente, no es Sí. culpable de un delito, en gracia de discusión de un incumplimiento contractual, pero no de un delito. Entonces, en relación al Mono Zabaleta, que si esto puede trascender a otras esferas, es decir, eso al final del día es una decisión del autor, de Juan Fabio Lagos, pero la ley colombiana sí contempla O sea, tanto sanciones civiles si como el Mono sanciones penales. Zabaleta, si el Mono Zabaleta sigue cantando en vivo esta canción, podría ir preso, por ejemplo. No sé si preso, porque digamos que ya es un asunto de derecho penal. O podría ser privado de la libertad, para llamarlo en términos más. Mira que incluso en el caso de Nelson Velázquez, aun cuando hubo una condena penal, se suspendió la ejecución de la pena y no hubo una medida privativa de la libertad. Ahora, son fundamentos fácticos y jurídicos diferentes. ¿Quién determina si puede ir preso o no? Ese no es un ejercicio que me corresponde hacer a mí. Eventualmente, ese ejercicio, ¿quién lo hace? Un juez de la República. Y, y en este caso, por ejemplo, que creo que es el más cercano de música, pero hablando del espectáculo como tal, ¿qué opinas del caso de Colombia, por ejemplo? Uy, ese caso, mira que me parece curioso. Y lo voy a analizar desde dos perspectivas, una más humana y una netamente jurídica. Porque antes que me des tu opinión, yo no tengo ni idea de temas legales. O sea, Ujú. gozo de ¿Y te una, parece que es injusto? gozo de una ignorancia abundante en el tema Eres legal. neófito en el tema. Exactamente, porque ¿para qué voy a decir? No, que yo manejo el artículo, que esto, no lo manejo. Pero si a mí me dicen, no, fulanita de tal le dañó la casa a fulanito, o fulanita de tal atacó la Un bien estación de público, un sí, bien sí, sí. público,
pero la persona ya pidió disculpas públicamente, ya hizo Hizo un lo pertinente para arreglo, resarcir el ya trató de daño. resarcir el daño, Claro. nadie se murió, no pasó. ¿Por qué ir presa? Y otra Ujú, gente que realmente sí lo merece no ujú. está. Yo digo, no, o sea, ella no es No es el ejemplo inocente, que pero tampoco debería tan dar, pero culpable. tampoco exactamente, no debe ir a Te la explico, guillotina. hermano. Mira, desde una perspectiva humana, a mí también me parece un poco desproporcional el asunto, pero no podemos perder de vista que lo que ella hizo lo hizo en un contexto muy fuerte. Acuérdate el momento en el que eso sucedió, el país estaba incendiado. Ahora, a EPA Colombia, si la memoria no me traiciona, la condenan por 2 delitos: daño en bien Ujú, ajeno y, aquí viene lo grave, incitación al terrorismo. Si tú me preguntas, ¿EPA Colombia cometió el delito de daño de bien ajeno? No hay duda. Tú me preguntas, ¿EPA Colombia en ese momento actuó como una vándola? No hay duda. Hizo y se grabó haciéndolo. Pero de ahí a decir que fue incitación al terrorismo, a mí por lo menos no me queda tan claro. Es decir, yo puedo decir, sí, hubo un daño en un bien ajeno, pero no sé si hubo incitación al terrorismo. ¿Qué es lo que pasa, monstruo? Que en el proceso penal, en la estructura del proceso penal, la fiscalía acusa y aprueba. Y la persona tiene que defenderse. Para eso contrata un abogado, que es una defensa que claro. aportará las pruebas, tal, y entrará a pelear. La carga probatoria de la fiscalía es demostrar que es culpable porque se presume inocente. Y la tarea de la defensa es mantener esa presunción de inocencia incólume. ¿Qué pasa? Hasta donde entiendo, EPA Colombia y su defensa aceptaron los 2 cargos. Al momento de aceptar los 2 cargos, por supuesto que los jueces que revisan el asunto están partiendo ya de la premisa de una aceptación de cargos. Claro. Y hasta donde entiendo, el delito de incitación al terrorismo tiene unas particularidades que es lo que al final del día decide, termina en una medida privativa de la libertad. Ahora, no sé si sabes, pero cuando se toma la última decisión, eso lo hace un organismo colegiado, es decir, varios magistrados toman una decisión. Y hay una vaina que se llama el salvamento de voto. Y es que hay una jueza, una magistrada, que dice, óyeme, yo hago un salvamento de voto porque no estoy de acuerdo con la decisión. Y ella más o menos manifiesta eso y dice, oigan, sí, aquí hubo un daño en un bien Claro. ajeno, pero no me queda tan claro que haya una incitación al terrorismo. Entonces te lo menciono porque desde un punto de vista netamente jurídico, pues procesalmente ya te expliqué qué pudo haber pasado. Claro. Y adicional a ello, aunque a mí sí me parece que la ley, dura es la ley, pero es la ley, y al final del día toda acción pues tiene una Una consecuencia. consecuencia. Ahora, me parece desproporcional porque yo insisto que lo que hizo ella es completamente reprochable, ya ha tenido una sanción, puede que requiriera una sanción adicional, pero a mí no me queda tan claro que allá haya una incitación al terrorismo. Es que estamos Sí, hablando de un delito, a ver, que nada más la tipificación, el nombre, como sí, que tú claro. dices, óyeme, incitación al terrorismo. Pero partimos de Eh, una persona que tenía millones de seguidores en sus diferentes redes sociales, etcétera, etcétera. Es un análisis, a ver, de fondo. Pero en este caso puntual, que es el que pues maneja Colombia en la actualidad en temas digitales y mucha gente se pregunta de por qué pasa esto, ¿crees que podría tener un final diferente o no hay vida? Porque, por ejemplo, normalmente lo que pasa es que llegan y te dicen, no, mira, pero declárate culpable o di que no sé qué para que no te metan preso tanto tiempo, para que no te perjudiquen tanto. O sea que eso tampoco es tan bueno. Monstruo, Porque mira, normalmente cualquiera, he escuchado muchos casos en los que te no, pero ya tú sabes, entonces declárate culpable para que te den menos años. Y hay mira, otra salida. cada caso tiene sus circunstancias. Y, a ver, después de la guerra cualquiera es general. Es decir, después del brete cualquiera se puede emitir cualquier cantidad, se pueden emitir cualquier cantidad de conceptos. Pero yo lo que creo es que, a ver, cada persona decide cómo defenderse y cómo afrontar los diferentes procesos. También creo que los abogados, y esto no es por supuesto atacando al colega que eventualmente asumió esa defensa, cada abogado sabe cómo hace sus cosas y tendrá sus Exactamente. estrategias y todas son absolutamente respetables. Pero pues en este caso ya vemos cuál fue la consecuencia de plantear la defensa en esos términos partiendo desde una aceptación de cargos y pues miren lo que ha derivado. 2 preguntas rápidas antes de despedirnos y quiero que nos digas. Uno, un caso que tú hayas visto en cualquier lugar del mundo y tú digas, hombre, a mí me hubiese encantado tener la oportunidad de manejar ese caso. Sí. Y si tú tuvieras de pronto la oportunidad, aquí mamando gallo, como decimos en la costa, eh, de demandar a alguien por joder, ¿a quién demandarías? Mira que un caso que es muy actual y me hubiera encantado, o sea, me hubiera encantado si se dieran las condiciones para hacerlo, es el tema de Daddy Yankee.
Ok. Lo que está atravesando ahorita Daddy Yankee con su esposa, divorcio y recientemente demás. Rafi Pina sale como ex-manager a hacer unas declaraciones. Me parece un caso bastante Y hay platica ahí. interesante. Y hay buena platica. Y otro caso, sin duda, el de Nelson Velázquez. El de Claro. Nelson Velázquez también me parece un caso, y yo creo y espero y confío que Nelson esté armando un equipo jurídico robusto y serio para que a través del recurso extraordinario de casación pueda probar su inocencia, porque yo insisto que para mí él no cometió ningún delito. Ese caso me parece maravilloso y cualquiera de los dos me hubiera gustado participar. Y que yo te diga que me gustaría demandar, monstruo, a nadie, porque es que mira, al final del día yo lo que soy es un vehículo, es decir, yo represento a mis clientes y represento causas que yo considero justas, por supuesto. Yo no me presto para burros mochos o para casos que yo no vea que de verdad requieren un debate jurídico y probatorio serio. Pero monstruo, yo llego a mi casa después y me acuesto a dormir con mi novia feliz de la vida, llego a mi casa, es decir, yo no todo el tiempo estoy pensando en bretes y demandas y tal, como para decir, quiero demandar. No, al final del día yo lo que hago es representar a mis clientes con vehemencia y contundencia, como te digo, pero siempre porque hay unos fundamentos fácticos que ameritan que haya una demanda, porque como te explico, tanto en el tema Mono Zabaleta, como en el tema Fade, como en todos los procesos que yo llevo, yo siempre intento conciliar, porque un litigio debe ser la última opción. Un litigio es desgastante, un litigio es costoso, un litigio es difícil. Ahora, a mí me encanta, es mi pasión, y para eso estudié, entre otras cosas, pero para mí el litigio debe ser la última opción. Yo todos los casos siempre intento resolverlos a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por eso te digo, no creo que haya nada como quiero demandar a tal. No, la verdad no. Bueno, igual. ¿Tú a quién quisieras demandar? Uy, no, yo sí tengo un montón de gente, la verdad, que uno dice, ay, no, debería estar en otro lado o debería pagar por tal cosa, o esto me parece mal hecho, ilegal, lo que sea, cualquier cosa, pero bueno, Mauricio, qué buena conversación. Monstruo, gracias por la invitación. Por tu tiempo Qué bacano. para Oro Podcast, hablar de todo un poquito y nada, que seas tú también, por supuesto, saludando a todos nuestros amigos que están ahí conectados en Oro Podcast. Hey, todas las personas conectadas a Oro Podcast, bienvenidos aquí a hablar de un poquito de derecho, pero más de bacanería, casos de la vida diaria y real. Y al final del día, aquí lo que estamos hablando de arte, cultura, entretenimiento, pero desde una perspectiva jurídica. Y, hey, mira, filtradito, bacano, hablado claro y raspado. Como nos gusta, desmenuzadito, así como... ¿Cómo es que es la vaina? Que suscríbanse, comenten, den like y activen la campanita. Compartan. Y Nelson Velázquez, que llame, que ya le tengo el abogado. Monstruo, aquí estoy a la orden, lo que necesites. Llame, yo le paso el WhatsApp. Oro Podcast. Todos tenemos historias que contar.